Muy bien, como de costumbre, vamos a inclinar nuestros rostros para hablar con Dios, para que Él nos dé sabiduría en el tema que vamos a tratar en esta mañana. Oramos. Padre, gracias te damos el día de hoy por permitirnos estar aquí con nuestros hermanos para estudiar tu palabra. Pedimos por favor la iluminación del buen espíritu y lo que abordemos en este día acerca de las escrituras sea de gran ayuda para nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien, le he titulado esta presentación El poder de la palabra, pero vamos a estudiar algunos aspectos básicos acerca de las escrituras. Recordemos que empezamos una jornada por 28 días y cada día nosotros vamos a estudiar una de las creencias que tenemos como adventistas. Y la primera creencia es la Biblia o las escrituras. Por favor, no se olviden, la primera creencia que tenemos es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Luego, ya mañana vamos a estudiar sobre la Trinidad, pasado el Padre, el martes el Hijo, no, el martes el Padre, el miércoles el Hijo, y así vamos a reunirnos por 28 días y queremos que el Espíritu Santo nos ilumine para comprender mejor las verdades que tenemos como adventistas. Así que hoy día vamos a comenzar con la primera verdad, el poder de la palabra. Vamos a estudiar sobre las sagradas escrituras. Y bueno, vamos a comenzar con la siguiente declaración del apóstol Pablo. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias. Los que no tienen su Biblia a la mano, leamos el texto que aparece en pantalla. Yo lo voy a leer y los siguientes textos que yo voy a citar, voy a pedir por favor de que ustedes le den lectura. Vamos a leer el texto que está en pantalla, por favor, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y me gustaría resaltar, por favor, lo último. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y quisiera plantearles a ustedes la primera pregunta y voy a querer, por favor, que reaccionen, levanten la mano o escriban algo en el chat. Y la pregunta es, ¿tenemos la mente de Cristo? ¿Tú tienes la mente de Cristo? ¿Quiénes están en este momento? Está David, Doris, hay dos Doris, Eda, Elena, Emi, Espíritu Chávez, Flavio, Rosario, que acaba de escribir en el chat, o claro, ¿tienes la mente de Cristo? Y uno podría decir, pero pastor, ¿qué debo hacer yo para tener la mente de Cristo? Vamos a la siguiente diapositiva. Y por favor, reflexionemos en lo que vamos a leer en este momento. Escuchen bien, por favor. Para vivir como Cristo, antes debemos tener la mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo, necesitamos primero leer y entender la palabra de Cristo, que es la Biblia. Repito, para vivir como Cristo, antes debemos tener la mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo, necesitamos primero leer y entender la palabra de Cristo. Básicamente tres acciones. Primero, leer y entender la palabra de Cristo. Con ello vamos a tener la mente de Cristo. Finalmente vamos a terminar actuando como Cristo. ¿Me dejo entender? Entonces, yo no puedo tener la mente de Cristo si es que no leo la palabra de Cristo. Y yo no voy a actuar como Cristo si es que primero no tengo la mente de Cristo. ¿Se entiende bien? Pulgar arriba, por favor. ¿Sí me dejo entender? Ok. Sí,
Muy bien. Así que Pastor, de se la... entiende. Ok, bacán. Así que de la palabra de Cristo vamos a estudiar en esta mañana. Muy bien, hermana Olga, gracias. Ahí estoy atento al chat. Bueno, vamos en este momento a comprender algunos aspectos básicos de las escrituras. Primer punto, primer aspecto básico de la Biblia. ¿Quién es el personaje principal de la Biblia? Y voy a retroceder y quiero que ustedes respondan. Quiero interactuar con ustedes. Escriban en el chat o activen sus micrófonos y respondan. ¿Quién es el personaje principal de la Biblia? Les presento Jesús, tres alternativas. La Trinidad, el Padre o el Hijo. Jesús, el Hijo. Jesús el Jesús, Hijo. En el el Padre, chat dice el Padre. Acabo de escuchar también el Padre. El Padre también hay otra respuesta. Bueno, de acuerdo con Juan capítulo 5, versículo 39, el personaje principal de toda la Biblia es el Hijo. No es la Trinidad, no es el Espíritu Santo, es el Hijo. Es más, el Señor Jesucristo dijo, las escrituras dan testimonio de mí. En este caso, de entre los tres, el personaje principal es el Hijo. La Biblia también nos muestra el poder de Dios. Revela que Dios es, en este caso, la Trinidad es todopoderosa. El carácter de Dios, según las Escrituras, es el amor. ¿Y cuál es el propósito de la Trinidad? Salvarnos. No se olviden de eso, por favor. El propósito de la Trinidad es salvar al ser humano. No solo eso, también la Biblia nos muestra de que Dios actúa históricamente. Y vamos a abrir aquí, por favor, pido el apoyo de ustedes, Éxodo capítulo 3, los versículos 7 y 8. Éxodo capítulo 3, los versículos 7 y 8. dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también ha visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué está diciendo aquí el texto bíblico? De que Dios actúa históricamente. Y uno preguntaría, pero pastor, ¿a qué se refiere de que Dios actúa históricamente? Básicamente a lo siguiente, de que Dios a ti te dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el sentido de que Dios actúa en el tiempo. ¿Me dejo entender? Dios nos dice, por ejemplo, en este momento, ¿qué es lo que Dios nos diría? Buenos días. La Biblia también registra de que Dios tiene emociones o expresa emociones, sentimientos, y eso es un punto que estamos estudiando en este trimestre en la lección de escuela sabática. Muy bien, el segundo punto que debemos tener en cuenta de estos aspectos básicos de la Biblia es que la Biblia revela la voluntad de Dios. Y aquí les lanzo la siguiente pregunta. Creo que debí preguntarles primero. ¿Se conoce la voluntad de Dios a través de la oración, alternativa A, alternativa B, solo la Biblia, alternativa C, la oración más la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? La Biblia, la palabra de Dios y la oración, pastor. Ok, hay una primera respuesta de que la voluntad de Dios la conocemos a través de la Biblia y la oración. ¿Alguna otra respuesta?
Son tres alternativas: la Biblia, solo la Biblia, solo la oración, o la Biblia más la oración. La Biblia más la oración. La La Biblia más la Biblia más la oración. oración. Ok, en el chat también dicen la Biblia más la oración. Bueno, en una oportunidad yo leí un artículo donde decía de que la voluntad de Dios está en la oración. Aquí en el chat dicen a través de la Biblia. Otra respuesta, oración y Biblia. La hermana Rosario dice la Biblia. Ok, entonces noto que hay inclinación más por dos alternativas. En realidad, queridos hermanos, la voluntad de Dios solamente está en la Biblia, no en la oración y la Biblia, por una sencilla razón. Cuando nosotros oramos, le hablamos a Dios. En la oración, Dios no te habla. En la oración, nosotros le hablamos a Dios. ¿Y en qué momento Dios nos habla? Nos habla a través de la Biblia. Y por lo tanto, a través de la Biblia y únicamente por medio de ella es que tú vas a poder conocer la voluntad de Dios. Y obviamente, la voluntad de Dios tiene que ser obedecida. La voluntad de Dios también está en los 10 mandamientos que están en la misma Biblia. Y siempre es bueno que hay que tener cuidado al malinterpretar las escrituras, porque si malinterpretamos las escrituras, malinterpretamos la voluntad de Dios. Voy a hacer la siguiente dinámica. Yo te hago una pregunta. Si una jovencita viene y te dice, me quiero casar, tengo mi novio y me quiero casar. Mi novio es impulsivo, lisuriento, agresivo, pero es muy tierno, muy galante conmigo. Pastor, hermano o hermana, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Me caso con él o no me caso con él? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería su respuesta? No es la voluntad de Dios, pastor. Como lo dijo nosotros, la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús, nos ha dejado la palabra de Dios, ¿no? Su escritura, para que nosotros podamos escucharlo, podamos conocer cuál es su voluntad. Y como usted está diciendo esas características de esta persona, es una persona impulsiva, una persona de mal carácter, una persona, áspero, podríamos decir, ¿no? Entonces, yo creo que allí esas actitudes para Dios no le agradan. Entonces, no es la persona que Dios está poniendo en su camino. Ya la palabra de Dios está al frente de nosotros para poder darnos cuenta que no es el tipo de, de idóneo que Dios nos está dando. Ok, gracias, hermana. Respuesta correcta. Y ahora viene otra pregunta, ¿no? ¿Dios tiene preparado a alguien para ti? Para mí ya no, porque estoy casado. ¿Dios tiene a alguien preparado para los solteros que están en esta mañana con nosotros? Sí, pastor, Ahí porque sí. sí, Ok. En el chat también dicen que sí. Muy bien. Hermanos queridos, no voy a ahondar en este asunto porque no es el tema. Dios no tiene a nadie preparado para uno. Lo que Dios sí puede hacer es darnos sabiduría para elegir bien. Y eso me parece que es muy interesante, lo de la elección de escuela sabática, el famoso libre albedrío. Dios no tiene a nadie preparado para nosotros. Es más, yo he conversado con algunas hermanas que me han dicho, pastor, yo he orado para que el Señor me dé a alguien para mí. Es más, en una oportunidad dije, Diosito,
la chica que se siente a la 1 de la tarde conmigo en el comedor de la UPU, ella será la elegida por ti. Y el chico se sentó tal cual tal cual ella le había pedido a Dios. Y ella dijo, ay, con él me caso. Se casaron y el chico en el matrimonio le comenzó a pegar y se divorciaron. Dios no tiene a nadie preparado para uno, pero lo que sí puede hacer Dios es darnos sabiduría para elegir bien. Vamos a responder a la pregunta que les hice. Como dijo la hermana que acaba de comentar, no es la voluntad de Dios de que en este caso la señorita se case con él. ¿Por qué? Porque es agresivo, porque es impulsivo. Y fíjense lo que dice la Biblia. Abran sus Biblias, por favor, Proverbios 22-24. Proverbios 22-24, porque les voy a ser sincero, me ha sucedido ese caso. En una oportunidad, una de nuestras señoritas en el distrito vino y me dijo, pastor, me quiero casar y mi novio es impulsivo y agresivo. Y me dijo, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Me caso con él o no me caso con él? En ese momento le dije, vamos a abrir la Biblia y vas a leer el siguiente texto y vas a saber la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está en las Escrituras. Por favor, que uno de ustedes le dé lectura Proverbios 22-24. Amén. No entres en amistad con el iracundo, ni andes con el hombre de enojo. Ahí está. Amén. Clarito. Y ella cuando leyó el texto se sorprendió y le dije, tú puedes sentir lo que sea. Un anciano de iglesia te puede decir lo que quiera, pero Dios te acaba de hablar y expresar su voluntad a través de la Biblia. Depende de ti si te casas o no te casas. ¿Saben qué pasó? Se casó. Se casó. Y ahora pues tengo entendido que le están pegando. Bueno, otro caso más. En otra oportunidad, un joven vino y me dijo, pastor, un joven de nuestra iglesia adventista, y me dijo, pastor, quisiera declararme a una señorita que es evangélica y quisiera saber si es la voluntad de Dios de estar con ella o no estar con ella. Y le dije, bueno, vamos a la palabra de Dios, ya que en la Biblia está la voluntad de Dios. Y abrimos las escrituras en 2 de Corintios 6:14. Por favor, que alguien de ustedes le dé lectura. 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque tiene en común la justicia con la injusticia. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Amén. Gracias. No. Me parece que el texto es claro. Y cuando el joven me dijo, pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Me declaro o no me declaro? La voluntad de Dios, por supuesto, fue solo una. No. No. Pero pastor, la convierto. No, la respuesta es no y punto. No. Si uno va a saber la voluntad de Dios a través de la Biblia, es para obedecerla, no para desobedecerla. Y si obedeces la voluntad de Dios que está en las Escrituras, te irá bien. Y si la desobedeces, te irá mal. Chicos, hermanos, ¿me dejo entender? ¿Alguna pregunta? Muy claro, pastor, es usted. Sobre todo ya la palabra de Dios nos está hablando ya. Y más usted que nos está haciendo ya advertir, ya tenemos que tomar conciencia para no sufrir en esta vida lágrimas de sangre. Amén. Amén. Muy bien. Gracias. El tercer punto. Además que la Biblia revela la voluntad de Dios, la Biblia también revela el plan de salvación. ¿Quiénes planificaron la salvación del ser humano? La Trinidad. ¿Y cuál es el propósito de dicho plan? Salvarnos, no condenarnos. Si fuera por Dios, salvaría a todos, pero el ser humano cuenta con libre albedrío.
La voluntad de Dios es salvarnos a todos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 3:17. Muy bien, hermano Félix, ninguna pregunta por lo pronto. Ok. Juan 3:17 dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Muy bien. Entonces, las escrituras revelan de que Dios planificó la salvación y la salvación, según la Biblia, es un proceso que incluye la justificación por la fe, la santificación y la glorificación. Pero el propósito de todo ese plan, según la Biblia, es salvarnos a todos. Así que si tú quieres conocer más acerca del plan de salvación, hay que leer la Biblia, porque la Biblia nos presenta dicho plan de salvación. Muy bien. Queremos ir a una segunda parte de las Escrituras y aquí voy a hacer más preguntas. Vamos a hablar acerca de los idiomas de la Biblia, el género literario de la Biblia, las divisiones que tiene ella, quiénes la escribieron y si es que nos da tiempo, aunque dudo que nos dé tiempo, cómo interpretarla. Vamos a comenzar. ¿En qué idiomas se escribió la Biblia? Respondan, activen sus micrófonos o por el chat. Muy bien, hermana Doris, Dios nos dio libre albedrío, correcto. Ok, la hermana Rosario dice que en griego y en arameo. El hermano Félix dice que en arameo. Hebreo, arameo y griego, hermano. Muy bien, muy bien. ¿Quién respondió? Escuché a un espíritu por ahí. Hermano Flavio, muy bien. En efecto, la Biblia fue escrita en 3 idiomas. No en 2, no en 1, en 3. Y no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Qué idiomas? Hebreo, arameo y griego. En el caso del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y en el caso del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, mayor parte se escribió en hebreo. Pero ciertos capítulos de Esdras y de Daniel se escribieron en arameo. Que por cierto, el hebreo y el arameo son parecidos, pero son idiomas diferentes. Esos fueron los 3 idiomas. Así que lo que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tengo aquí no se ve bien, ya se está viendo bien. Aquí yo tengo mi Biblia en español y yo creo que también ustedes. Lo que nosotros tenemos son traducciones y también son versiones. Se tradujeron al español. Y yo les voy a recomendar, miren por favor la 4ª viñeta, miren la pantalla, la 4ª viñeta. Yo les voy a recomendar algunas versiones que para mí son muy, pero muy buenas. Me parece que están mejores traducidas. Número 1, la Biblia de las Américas. Número 2, la Reina Valera del 95. Y número 3, la Biblia de Jerusalén. La Reina Valera del 60, que estoy seguro muchos aquí la tienen, es buena. Si deseas, úsala. Pero me parece que la Reina Valera del 95 es muy buena. Y me parece de que varios tienen la del 95. Pero bueno, eso es por cuanto a los idiomas. Sobre este asunto, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende bien, no? Correcto. Vamos a continuar. El segundo punto que amerita abordarlo es el género literario. Hermanos, la Biblia se escribió en diferentes géneros literarios y grábense esto, por favor. Por ejemplo, en la Biblia tú vas a encontrar textos poéticos y también vas a encontrar textos prosaicos. Pastor, ¿qué incluyen los textos poéticos? Ya sabemos. ¿Qué libros en la Biblia son poéticos? A ver, les lanzo esa pregunta. ¿Qué libros en la Biblia son poéticos? ¿Hay poesía en dichos textos? Salmos. Cantares.
Muy bien, muy bien. Salmos, cantares. Proverbios, hermano. Muy bien, Proverbios, y la hermana Rosario ahí en el chat ha colocado Salmo, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Correcto, correcto. Falta un librito más o tal vez dos si hablamos de libros, porque evidentemente en Apocalipsis hay partes o textos que son poéticos, en Génesis también hay partes que son poéticos, pero si hablamos del libro en su totalidad, como dijo la hermana Rosario, Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, faltó Job. Job también es considerado un libro poético. Y me parece que el libro de Lamentaciones también tiene bastante del género poético. Lo que es el prosaico ya viene a ser lo no poético. En este caso, los géneros como narrativo, histórico, en el Nuevo Testamento hay cartas, hay evangelios, hay libros históricos como Hechos. Entonces, la Biblia no se escribió en un solo género. La Biblia fue escrita en diferentes géneros literarios y tenemos que respetar dichos géneros literarios. Hay un género también en Daniel y en Apocalipsis que se llama el género apocalíptico. Entonces, la Biblia fue escrita en diferentes géneros y uno tiene que respetar, considerar dicho género del cual fue escrito el texto para comprender mejor lo que dice las escrituras. Les voy a dar un dato. Escuchen bien, por favor. Escuchen bien. Sí, pastor. Cuando el texto es poético, no se dice versículo, se dice verso. Y cuando el texto es prosaico, no se dice verso, se dice versículo. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Mateo capítulo 1, verso 1. ¿Está bien dicho? No, porque no es poético. Se tendría que decir versículo. Muy bien, hermana. Correcto, correcto, hermana Eda. Muy bien. Les voy a dar otro ejemplo que suelo escuchar y escucho bastante, sinceramente. Muy bien, hermanos, en este momento vamos a leer el Salmo capítulo 23, versículo 1. Está mal. Verso 1. Correcto. Y recuerden de que los 150 salmos es como un himnario, es full música y no tiene capítulos. O cuando uno va a cantar el santo, santo, santo para el culto divino, dice, pónganse de pie para cantar el capítulo 61 de nuestro himnario. No, nada que ver. En realidad, una mejor lectura sería así. Vamos a leer el Salmo 23, verso 1, porque el texto es poético. Cuando ustedes lean en la Biblia y si el texto es prosaico, se dice versículo, y cuando el texto es poético, se dice verso. Otro ejemplo más, vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 1, porque el texto es prosaico. Hace ratito dije, vamos a leer Proverbios 22, verso 24, porque Proverbios es poético. ¿Se entiende bien? Sí. Muy bien. Otro dato más, aunque no tiene nada que ver con esto, pero sí con la Biblia. Hermanos queridos, cuando ustedes van al griego, no dice San Mateo, San Marcos, San Lucas o San Juan. Simplemente dice el Evangelio según Mateo. Nosotros no creemos en la categorización de santos, así que tampoco es bueno decir, vamos a leer San Mateo 1:1. No, se dice Mateo 1:1 o versículo 1. Muy bien, lo siguiente. Y de paso, una sugerencia.
quien está a cargo del programa, sería bueno que la última canción para terminar se cante ese lindo karaoke de Edith Aravena, La Biblia. ¿Sí? A ver, voy a pedir, creo que con esto ya voy a terminar, voy a pedir, por favor, de que alguien de ustedes diga los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Nada? Hola, pastor, ¿se me escucha? Sí, 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 lo escuchamos. A ver, pastor, vamos a intentarlo. A ver, Listo, Mateo, hermano Fabio. Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Judas, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, y Apocalipsis. 2 errores, hermano. No voy a mencionar la palabra errores, mejor 2 detalles. Le faltó Santiago y el que está Santiago. antes de Apocalipsis es Judas. Pero Judas. bueno, vamos a felicitar a nuestro hermano Flavio. Muy bien, hermano. Recordando un poco. Sí, sí, la edad ahí, hermano. No, mentira. ¿Alguien se anima en este momento a mencionar los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento? Los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento, eso es facilito, ¿ah? Es el nivel básico. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Muy bien, hermana Lourdes. Vamos a saludar a nuestra hermana Lourdes. Correcto. Ezequiel, no, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Quién se anima por los 12 profetas menores? Amén, hermano. Ok, hermana Ángela. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Malaquías, muy bien, hermana Ángela. Vamos a saludarla. Solamente espero de que no sean conquistadores o guías mayores los que han respondido. Aunque de repente sí, ¿no? Porque en el club se exige bastante aprenderlo, pero les felicito, les felicito. ¿Cuáles son los libros del famoso Pentateuco o la ley de Moisés? Son 5, por eso se dice Pentateuco. Hermana Emi, le escuchamos. Son los primeros libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Muy bien, hermana Emi, vamos a saludarla también. Correcto. Miren, por favor, lo que enlisté ahí en la diapositiva. El Antiguo Testamento tiene 5 divisiones. 5 divisiones. No estoy hablando de libros, divisiones. Primera división, el Pentateuco. Son los primeros 5 libros. Segunda división, están los libros históricos, desde Josué hasta Esther. Luego vienen los libros poéticos, desde Job hasta Cantares. Luego vienen los profetas mayores, desde Isaías hasta Daniel. Y finalmente vienen los profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías. El Nuevo Testamento también tiene sus divisiones. El Nuevo Testamento. Primero están los evangelios, Mateo hasta Juan. Luego viene un libro histórico, Hechos. Después vienen las epístolas paulinas o de Pablo. Pero pastor, ¿por qué Pablo con paulinas? Es que Pablo en griego es Paul. Así que por eso de paulinas. Va desde Romanos hasta Hebreos. Luego viene la epístola de Santiago, luego vienen las cartas petrinas o de Pedro, luego vienen las cartas juánicas o de Juan, viene luego Judas y finalmente el Apocalipsis. Estas son las divisiones del Nuevo Testamento. Ya les expliqué lo de aquí. Ok, un punto muy interesante también, ya voy terminando. ¿Cuántos escribieron la Biblia? ¿Alrededor de cuántos? Díganlo, por favor. 40 profetas. Muy bien, 40. Pregunto yo,
¿Todos los que escribieron en la Biblia son considerados profetas? ¿Sí o no? ¿O algunos fueron profetas y otros no fueron profetas? Todos, pastor. Correcto. Hermanos queridos, todos los que escribieron en la Biblia son considerados profetas, absolutamente todos, desde el mismo Santiago, Pablo, Marcos, Lucas, Moisés, Malaquías, todos. Y todos ellos, según 2 de Timoteo 3:16, fueron inspirados por Dios. Abran por favor 2 de Timoteo 3:16. Y sí, me parece que es el último texto que vamos a leer. 2 de Timoteo 3:16. Alguien, por favor, que lo lea. Al toque, que se me va el tiempo, o ya se me fue. Toda la escritura Toda es escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Muchas gracias. Y aquí les planteo dos preguntas más. Los 66 libros, la Biblia en su totalidad. Pregunta: ¿la Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Es la palabra de Dios. Muy bien. Es. Creo que la hermana Lourdes dijo, me parece. La hermana Doris en el chat dice que sí. A ver, repito la pregunta. ¿La Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Pastor, creo que contiene la palabra de Dios. Hay una respuesta más. Contiene. Gracias, hermana Eda. ¿Alguien más que responda, por favor? Ambos, pastor. Contiene y es la Ambos. palabra de Dios. No. Ambos. Muy bien. ¿Hay otra respuesta más? Ok. Algunos señalan, y hablo en términos generales, de que la Biblia contiene. Si es que la Biblia contiene, ya da a entender de que ciertas partes de la Biblia serían palabra de Dios y otras partes no serían. Y allí sí nos meteríamos en serios problemas. Otros sugieren, otros teólogos, de que sería ambos, es y contiene. En lo personal, yo creo de que la Biblia es la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis. Y ojo, pestaña y ceja, como la Biblia es la palabra de Dios, es la única autoridad, la máxima autoridad, la única autoridad que la iglesia tiene a nivel mundial. Nosotros vamos a seguir siempre lo que dice las escrituras. Si las escrituras me dicen X y una junta de iglesia me dice Y, yo tengo que seguir lo que dice la Biblia, porque nuestra única autoridad en la iglesia es la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Finalmente, el Espíritu Santo reveló e inspiró las escrituras. La Biblia no fue dictada, fue inspirada, y el Espíritu Santo respetó el nivel cultural, el estilo del profeta, porque la Biblia no fue dictada. Muy bien, queridos hermanos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? El cómo interpretarla ya no me alcanza el tiempo, nos quedamos ahí. ¿Alguna pregunta antes de hacer una invitación final? Está claro. Ok, está claro entonces. Bueno, queridos hermanos, voy a salir de la presentación. Mi primera invitación para ustedes es la siguiente. Leamos, por favor, la palabra de Dios todos los días. Hoy día, por ejemplo, nosotros hemos leído Hebreos capítulo 4. Tiene 16 versículos. Justo comienzan los primeros 12 versículos hablando sobre el reposo, ¿verdad?, que se tenía en el Antiguo Testamento. Queridos jóvenes, queridos hermanos, la Biblia es la palabra de Dios.
Si quieres conocer mejor su voluntad para no tomar malas decisiones, lee la Biblia. Si quieres conocer mejor a Jesucristo, lee la Biblia. Si quieres experimentar mejor la salvación, lee la Biblia. Si quieres tener poder del Espíritu Santo para hacer bien las cosas durante el día y durante esta semana, lee la Biblia. No dejes de leer la Biblia porque es la palabra de Dios y es lo que Dios tiene para ti. Si es que tú lees la Biblia, vas a tener la mente de Cristo y vas a hacer las cosas bien. Pero si es que no lees la Biblia, te va a faltar inteligencia, te va a faltar sabiduría y no vas a hacer las cosas bien y al final van a venir las consecuencias. Así que te motivo en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, a que leas la Biblia porque es la palabra de Dios y tiene un lindo mensaje para ti y para tu familia. Pasen una linda semana, muchas gracias por la invitación y cuídense mucho.